Él pidió ride en medio de la nada y cargaba un secreto mortal. Lo que parecía una parada común en la carretera terminó siendo el inicio de la bronca más cabrona que este trailero veterano había vivido, porque a veces el destino no llega tocando la puerta, llega subiendo a tu mula con una sonrisa rara y el silencio que pesa más que 1000 kilómetros. ¡Chingao!, murmuró Ramiro al frenar de golpe. Pinche camión, otra vez con la suspensión baja. La mula, una International negra del 92, gruñó como si también estuviera harta de esa carretera rota. Ramiro se bajó malhumorado. El viento del desierto le lanzó un golpe seco de polvo caliente al rostro. Ni rastro de sombra. El sol del norte argentino no perdonaba ni a los veteranos. Se agachó junto a la llanta trasera, tanteó la presión con la palma y masculló una serie de maldiciones que solo los que llevan más de 30 años de carretera entienden. Una gota de sudor le resbaló desde la sien hasta la mandíbula. Se la limpió con la manga sucia de la camisa. La radio seguía sonando dentro de la cabina, una chacarera vieja que hablaba de amores y caminos. Pero Ramiro no escuchaba. Su cabeza estaba en otro lado. Algo tronó en el monte. Un disparo seco o un pájaro grande cayendo, no supo. Se incorporó rápido, con el corazón latiéndole en el cuello. Miró hacia los costados solo para encontrarse con el mismo paisaje. Tierra roja, arbustos secos y esa recta interminable que parecía nunca cambiar. No hay nadie. Cálmate, viejo, se dijo en voz baja. Volvió a subir a la cabina, echó un trago largo de mate lavado y puso la mula en marcha. El motor respondió con ese rugido familiar que le erizaba la piel desde hace décadas. Sentarse al volante era como volver a su único hogar, la única constante desde que Marta lo dejó, desde que Danielito desapareció. La ruta siguió como siempre, silenciosa, monótona, con ese zumbido del viento colándose por las rendijas del parabrisas. Pero en el pecho algo le retumbaba, un presentimiento, una incomodidad que no venía de la carretera ni del motor, venía de adentro. A los pocos kilómetros, un bulto a la orilla del camino lo obligó a frenar otra vez. Un joven, mochila al hombro, camisa sudada, mirada baja. Ramiro bajó la velocidad instintivamente. El muchacho levantó la mano con timidez, como si no esperara que nadie se detuviera. Su sombra era alargada sobre la tierra seca. Estaba solo, demasiado solo para ese tramo donde no pasaban autos en horas. Ramiro lo miró desde el retrovisor. Dudó. Pisó el freno con fuerza. «Pinche corazón necio», refunfuñó y echó reversa unos metros. Abrió la puerta del copiloto y asomó la cabeza. «¿Pa dónde vas, morro?» «Al norte, lo que me acerque. Ya con eso», respondió el joven sin levantar bien la mirada. Ramiro lo observó unos segundos. Tenía los ojos hinchados, la cara sucia, pero no olía a alcohol ni traía pinta de ladrón. Al menos no la clase de ladrones que él conocía. Subió sin decir más, acomodó la mochila entre las piernas y cerró la puerta con un golpe seco. «No hablo mucho, ¿eh?», advirtió Ramiro mientras metía primera. «Está bien, yo tampoco». Y el silencio volvió a apoderarse de la cabina. Pero esta vez era distinto, más tenso. El joven se aferraba a su mochila como si fuera lo único que tenía en el mundo. Ramiro, con los ojos clavados en el camino, intentaba no mirar de reojo, pero algo no cuadraba. Algo en ese chavo le revolvía el estómago. A lo lejos, un camión pasó en sentido contrario, tocando la bocina con fuerza. Ramiro levantó la mano en señal de saludo, como siempre hacía. Julián, que no se había presentado, pero Ramiro ya lo llamaba así en su mente, ni se inmutó. Al siguiente kilómetro el muchacho habló sin mirar. «Gracias por el ride. No todos se detienen». Ramiro asintió, sin mirarlo. «No me detengo por cualquiera». Un minuto más de silencio. Luego, Julián preguntó: «¿Y usted? ¿Por qué sigue manejando?» Ramiro pensó en responder, pensó en mentir, pero solo dijo: «Porque si me detengo,
me quiebro. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, deseó que ese tramo no se terminara tan rápido, porque algo en ese silencio compartido, aunque denso, se sentía menos vacío que todos los kilómetros de soledad que llevaba encima. Ramiro no era de frenar por nadie, lo había aprendido a la mala en los años más rudos de la ruta. Pero ese día, ese polvo denso que flotaba en el aire, esa figura solitaria bajo el sol que partía la tierra en dos, tenía algo diferente. El joven tenía el rostro cubierto por una bufanda polvosa. Solo se le veían los ojos, enrojecidos, cansados, como si no durmiera desde hace días. No era raro ver mochileros por esa zona, pero había algo en ese que no encajaba. Tal vez fue la forma en que ni siquiera alzó bien el pulgar, o el modo en que miró a Ramiro, directo, sin suplicar, como si supiera que lo iba a recoger. «¡Órale!», dijo Ramiro para sí, y pisó el freno con fastidio. La mula se detuvo con un resoplido de motor cansado. El joven se acercó con paso lento, arrastrando los pies. Antes de abrir la puerta, Ramiro le dio una mirada rápida. Flaco, ropa gastada, una mochila tan grande como él y una mirada que no era de hambre ni de cansancio. Era miedo. «¿Pa dónde vas?», preguntó Ramiro sin quitarse los lentes oscuros. «Al norte, lo más lejos que pueda llegar hoy. Súbete». El morro trepó sin decir más. Cerró la puerta y abrazó la mochila con ambos brazos. Olía a tierra, a sudor viejo, pero no era eso lo que incomodaba a Ramiro. Era el silencio, un silencio tenso, de esos que no son de paz, sino de secretos. «¿Y cómo te llamas?» «Julián», nada más, ni apellido, ni historia, ni siquiera una sonrisa. Ramiro frunció el ceño. No le gustaban los viajes con desconocidos cerrados, pero algo en ese muchacho le recordaba a su propio hijo. A esa vez que Daniel llegó a casa con los ojos igual de rojos, callado, temblando por dentro, y luego nunca más regresó. Apretó el volante con fuerza. «¿Y qué andas haciendo por acá?», insistió, esta vez con tono más firme. «Caminando, escapando». Julián soltó las palabras como si le dolieran. «¿De qué?». «De lo que no quiero volver a ver». Eso sí lo sacó de balance. Ramiro le lanzó una mirada rápida, pero el joven seguía viendo por la ventana, como si esperara ver a alguien en el horizonte. La carretera seguía recta, pero el ambiente dentro de la cabina era un laberinto. Ramiro encendió la radio, pero solo encontró estática. Bajó el volumen. El ruido blanco no ayudaba. Pasaron unos minutos largos. Solo el zumbido del motor y el vaivén del camión acompañaban el viaje. Hasta que Julián de pronto preguntó: «¿Usted confía en todos los que sube?». «No». «Entonces, ¿por qué yo?». Ramiro respiró hondo. Se tomó su tiempo antes de responder, porque a veces uno reconoce el miedo en otro, aunque no diga nada. Julián bajó la mirada. Por primera vez, su cuerpo dejó de estar tan tenso. No dijo nada, pero aflojó los brazos que rodeaban la mochila. Un gesto mínimo, pero para Ramiro fue suficiente. Sabía que esa historia no iba a ser fácil y que no era cualquier ride. Ese morro cargaba algo más que ropa y cansancio, y sin querer se dio cuenta de que ya no pensaba solo en dejarlo en el siguiente pueblo. Había algo ahí. Algo que tal vez lo llevaría más cerca de entender qué chingados le pasó a su hijo. La carretera seguía adelante, pero el destino ya había empezado a cambiar, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. El sol comenzaba a caer a lo lejos, pintando la ruta con tonos anaranjados que quemaban la vista. Ramiro tomó el mate que llevaba en el portavasos, le dio un sorbo largo y lo ofreció sin mirar al copiloto. «¿Querés un poco?». Julián dudó. Bajó la mirada a la bombilla, luego lo miró a él y negó con un gesto seco. No tomó. «Bueno, no sabes lo que te pierdes. Este es de los buenos, de Salta. Bien cargado», dijo Ramiro, más para romper el hielo que por otra cosa. Julián no respondió. Solo volvió a recargarse en la ventana, como si buscara perderse en el paisaje. A Ramiro ya empezaba a pesarle ese silencio denso.
No era el típico de los raids incómodos. Era un silencio que guardaba algo, como si Julián llevara amarrada la lengua por miedo, no por timidez, y eso a Ramiro le daba mala espina. ¿Tenés familia por allá?, soltó de pronto. No. ¿Amigos? No. Ramiro apretó los labios. No era fácil sacarle ni media palabra, y cada vez que lo intentaba, el morro se cerraba más. Parecía un animal herido que no quiere mostrar la herida. Mirá, no quiero ser metiche, pero si te subís a mi camión, mínimo una plática decente podemos tener. No muerdo, ¿eh? Julián giró el rostro apenas un poco. Sus ojos estaban apagados, pero había algo detrás, algo como una advertencia muda. Prefiero no hablar. Ramiro soltó un bufido y le dio otra chupada al mate. Está bien, cada quien con sus rollos, pero no me vengas con cara de mártir. Aquí adentro se respeta, pero tampoco me voy a tragar el mutismo toda la noche. El joven bajó la vista. Las manos le temblaban un poco. La mochila seguía apretada contra su pecho. Ramiro lo notó y decidió no presionar más. Pero algo cambió en ese momento, como si el aire se hiciera más denso. Unos kilómetros más adelante, cruzaron un retén viejo, de esos que parecen abandonados pero que siempre tienen un par de uniformados aburridos mirando los camiones pasar. Uno de ellos se puso de pie al verlos. Caminó lento hacia la orilla del camino. No hizo ninguna señal para que pararan, pero su mirada se quedó fija en la cabina, en Julián. ¿Lo viste?, preguntó Ramiro sin dejar de mirar por el retrovisor. Sí. ¿Te conoce? Julián se tensó. Tardó un segundo de más en responder. No, pero hay gente que mira como si sí. Ramiro no insistió, pero esa respuesta le dejó un nudo en el estómago. Algo no cuadraba. Nadie se pone así solo por nervios. Ese morro estaba escapando de algo o de alguien. Cuando por fin retomaron ritmo, Julián rompió el silencio sin que se lo pidieran. No es nada personal, es solo que no sé en quién confiar. Ramiro bajó un poco la velocidad y lo miró de reojo. Pues te subiste a la mula de un tráilero viejo que ni conoces. Algo de confianza sí tuviste, aunque sea sin querer. Julián hizo un gesto parecido a una sonrisa, pero se desvaneció al instante. Fue instinto. Pues que no se te rompa, porque esta ruta es larga, y no todo el que sonríe en la carretera quiere ayudarte. Volvieron al silencio, pero ya no era el mismo. Era como si hubieran cruzado una línea invisible. Ramiro no sabía quién era ese muchacho ni qué traía encima, pero algo le decía que no era cualquier carga, y en el fondo, aunque no lo admitiera, empezaba a importar. La mula se estacionó bajo una sombra mínima de árboles torcidos, a unos kilómetros del desvío a San Pedro de Atacama. Ramiro apagó el motor, estiró los brazos y soltó un largo suspiro. El calor del día ya empezaba a ceder, pero el cansancio se le había trepado a los huesos. Julián bajó sin decir palabra, buscó un rincón entre los arbustos y desapareció un momento. Ramiro lo observó por el espejo lateral, no por curiosidad, sino por precaución. Esa desconfianza callada del morro no dejaba de hacerle ruido. «Pibe raro», murmuró. Sacó una cobija vieja del asiento trasero, bajó la ventanilla solo lo justo y se acomodó en el asiento. El silencio de la noche fue ganando terreno. Solo se escuchaban los grillos y de vez en cuando algún animal lejano del monte. Cerró los ojos, pero no durmió tranquilo. En sueños volvió a ver a Daniel, su hijo de 17 años, parado en la entrada de casa con una mochila igualita a la de Julián. Ojos tristes, voz temblorosa. «Pa, tengo que irme». «¿A dónde, hijo?» «No puedo decirte. Si te lo digo, capaz que no me dejas». Y después el portazo, y después nada. Años de silencio, años de buscar sin saber dónde. La herida seguía abierta, como si el tiempo no tuviera intención de cerrar nada. Ramiro despertó de golpe. El corazón le latía fuerte, el sudor le empapaba la frente. ¡Mierda!
Se incorporó, miró el asiento vacío. Julián no estaba. Bajó rápido, los zapatos crujieron sobre la grava. Caminó hacia la parte trasera del camión, giró la cabeza hacia los arbustos. ¿Julián? Nada. Entonces lo escuchó. Una voz baja detrás de un árbol. El muchacho hablaba por teléfono, no gritaba, pero el tono era tenso. Te dije que voy camino al norte. Sí, pero no puedo dejarlo ahora. No me sigue. Es un viejo... Ramiro se quedó inmóvil. El estómago se le apretó. Te juro que no lo sabe. No voy a meterlo. Nomás necesito tiempo. Se hizo un silencio. Julián colgó. Se quedó un momento con el celular en la mano, mirando al cielo. Ramiro regresó a la cabina sin hacer ruido. Se acomodó como si no hubiera escuchado nada. Cerró los ojos, pero ya no podía descansar. Sentía una presión en el pecho, como cuando algo anda mal y uno no puede explicarlo. Julián subió a los minutos. Traía la cara más tranquila, pero evitó mirarlo. «Todo bien», dijo apenas. Solo necesitaba tomar aire. «Claro», respondió Ramiro fingiendo que no pasaba nada. Pero algo dentro de él ya no estaba en paz. Ese sueño, esa llamada, esa mirada esquiva, todo le decía lo mismo. Ese morro traía una bronca encima. Y no era cualquier bronca. Era de las que revientan a la mitad del camino. Apretó los labios, encendió el motor y retomó la ruta. El desierto se abría frente a ellos, inmenso, silencioso, implacable. Y aunque no dijo ni una palabra más, Ramiro ya sabía que tenía que estar listo, porque esa mula, por más kilómetros que aguantara, no estaba hecha para cargar secretos. La estación de servicio de Purmamarca olía a gasolina vieja y empanadas recalentadas. El sol ya estaba bien arriba y la mula se quejaba con cada metro. Ramiro buscó un lugar a la sombra y estacionó con cuidado. Julián dormía en el asiento, abrazando su mochila como si fuera un salvavidas. Ramiro bajó sin hacer ruido. Caminó directo al café que siempre ponían en un termo grande junto a la caja. Sirvió un vaso de plástico, amargo como castigo. Lo necesitaba. «Mira nada más quién apareció», dijo una voz gruesa a su espalda. Ramiro giró y sonrió apenas. «Don Eusebio, carajo, seguís dándole a la ruta». El viejo tenía el cabello blanco, pero los brazos como troncos y una risa que llenaba cualquier espacio. Vestía su clásica gorra de Shell, camisa abierta al pecho y botas llenas de tierra. Se abrazaron con palmadas pesadas. «Pensé que ya te habías retirado, Ramiro. ¿Qué haces por acá?» «Lo mismo que vos, buscando no detenerme». Se sentaron en unas sillas de metal al costado del local. Ramiro sacó su mate. Eusebio lo miró con una ceja alzada. «¿Y ese?», preguntó, señalando con la cabeza hacia la mula. «¿Quién?» «El que dormía contigo en la cabina. Lo vi por el retrovisor cuando llegaste». Ramiro dudó un segundo. «Un pibe que levanté en la ruta. Dice que va al norte». «¿Y vos todavía levantás gente?» «No lo suelo hacer, pero algo me dio vuelta. No sé, le vi algo». Eusebio chasqueó la lengua. «Mirá, no quiero sonar mala leche, pero ese chavo no me huele bien. ¿Lo conoces?» «No, pero se me hizo raro cómo te miraba cuando bajaste, y cómo no soltó ni una palabra mientras vos estabas acá adentro. Lo vi desde la sombra. No está dormido, Ramiro. Está vigilando». Ramiro frunció el ceño. El mate ya no le bajaba tan bien. «Capaz está asustado nomás. Dice que no tiene a nadie. O capaz no te está diciendo la verdad. Acordate de lo que nos pasó en Jujuy hace años. A veces el miedo no viene solo, viene con una historia que puede costarte caro». Un silencio pesado cayó entre los dos. Ramiro miró hacia su camión. Julián ya no estaba en el asiento, se paró de golpe. «¿Y ahora?», lo buscó con la mirada. Nada. Caminó hacia la mula con pasos largos. El corazón se le aceleró. «¡Julián!», gritó. Nada. Recorrió la parte trasera, luego los arbustos que bordeaban el lugar. «¿Buscas al morro?», gritó Eusebio desde atrás. Se metió detrás del local, hace como 5 minutos, con el celular en la oreja.
Ramiro apretó los dientes. Caminó hacia allá, pero se detuvo antes de girar la esquina. Escuchó la voz del joven, baja, pero firme. Te dije que no podía hablar ahora. Está cerca. No sospecha nada. Aún. Ramiro retrocedió un paso. El presentimiento le subió desde el estómago hasta la garganta. Dio media vuelta y volvió al frente, como si no hubiera escuchado nada. Eusebio lo esperaba con los brazos cruzados. ¿Todo bien? Sí, todo bien, respondió Ramiro, aunque sabía que no era cierto. Eusebio lo miró fijo, como sabiendo que mentía. Tené cuidado, hermano. Ese chavo no es lo que parece. Ramiro no respondió. Subió a la mula sin decir palabra. Julián ya estaba sentado de nuevo, tranquilo, con los ojos cerrados. El motor rugió, pero esta vez no sonaba igual. Sonaba como un aviso, como un lamento, y Ramiro ya no manejaba solo por la ruta. Ahora también manejaba con la duda sentada a su lado. La estación de servicio cerca del Paso Jama estaba casi vacía. 2 surtidores, una tiendita vieja con refrigeradores que hacían más ruido que frío y un baño sin luz al fondo del terreno. Era uno de esos lugares donde los traileros paraban solo por necesidad, no por gusto. Ramiro bajó de la mula para cargar diésel. Julián se quedó en la cabina, con la mirada perdida, como siempre. El sol pegaba fuerte y el aire parecía espeso, como si algo se estuviera cocinando en silencio. El ruido del combustible llenando el tanque era lo único que rompía la calma, hasta que Ramiro sintió unos pasos firmes detrás. ¿Todo en orden, patrón?, preguntó una voz seca. Un oficial de frontera, joven, con cara de pocos amigos y gafas oscuras. La chapa decía F. Salazar. «Todo bien, oficial, solo cargando para cruzar más arriba». El policía echó un vistazo rápido al camión, luego a la cabina. «¿Viaja solo?». Ramiro dudó un instante. «Con un pasajero. Lo levanté en la ruta, va para el norte». Salazar se acercó un paso más. Agudizó la mirada hacia el parabrisas. «¿Tiene sus papeles?». «No le pregunté. No soy taxi», dijo Ramiro con tono seco. El oficial sonrió, pero sin humor. «Le recomiendo que lo haga. Últimamente andan cruzando tipos que se hacen pasar por mochileros. Algunos no cruzan por turismo. Cruzan por fuga». Ramiro sintió un zumbido en la nuca. Julián lo observaba desde la cabina. No se movía, pero sus ojos estaban bien abiertos, fijos en la escena. «¿Algo más, oficial? El tanque ya está casi lleno». Salazar lo miró un segundo más, luego asintió. «No por ahora, pero tenga cuidado. La ruta no es lo que era antes». El policía se alejó lento, sin dejar de mirar el camión. Ramiro terminó de cargar, pagó en la tiendita y regresó con paso pesado. Al subir, Julián soltó de inmediato. «¿Qué quería?». «Revisar. Ya sabes cómo son. Ven 2 personas y piensan que algo raro hay». Julián bajó la mirada. «¿Le dijiste algo?». «No más que venías conmigo». Un silencio incómodo se instaló. Julián volvió a abrazar su mochila. Ramiro arrancó sin decir más, pero sentía la tensión como un bulto en el pecho. Después de un par de kilómetros, Ramiro habló sin mirarlo. «¿Tenés algo que contarme, Julián?». El joven tardó en responder. Sus manos apretaban la mochila como si estuviera a punto de soltarse. «No, Ramiro, no tengo nada. Solo no me gustan los polis, eso es todo». «A nadie le gustan. Pero vos reaccionaste como si ese te conociera. Es la costumbre. Cuando uno se cuida, todo le parece sospechoso». Ramiro no respondió. Miró al frente, la ruta larga como siempre, pero esta vez más pesada. Julián giró el rostro hacia él. «Gracias por no decir nada. No lo hice por vos. Lo hice por mí, porque si me meto en una bronca, no quiero que sea sin saber». Los dos guardaron silencio, pero adentro algo ya se había movido. Ramiro empezaba a preguntarse si Julián era quien decía ser, o si, como el oficial insinuó, estaba escapando de algo más oscuro. Y si era así, ¿por qué justo él había decidido frenar ese día? ¿Por qué a ese muchacho? La mula siguió rugiendo por la carretera, pero el ruido del motor ya no era lo que más sonaba.
Lo que más pesaba era la pregunta sin respuesta que viajaba entre los dos, callada, pero viva. La tarde caía con lentitud y el paisaje comenzaba a teñirse de ese naranja espeso que anuncia el fin de jornada en el norte. Ramiro manejaba con la ventanilla entreabierta, dejando que el viento seco le pegara en la cara, mientras la mula devoraba kilómetros sin chistar. Julián iba al lado, como siempre, en silencio, mirando el horizonte sin parpadear mucho. Pero lo que Ramiro no podía dejar de mirar era esa pinche mochila. Desde que lo subió, no se había separado de ella ni un segundo. Dormía con ella abrazada, la llevaba al baño, a la tienda, a todos lados. No la dejaba en el asiento ni para estirar las piernas. La traía como si fuera parte del cuerpo. ¿Nunca la soltas vos?, preguntó Ramiro de golpe sin mirarlo. Julián tardó en reaccionar. ¿Qué cosa? La mochila. El morro parpadeó. Bajó la mirada hacia su regazo y luego alzó los hombros. Tengo todo ahí. Sí, pero no la abrís nunca, ni siquiera para cambiarte la camisa, siempre traes la misma. No tengo otra. Ramiro entrecerró los ojos. Era verdad que el morro andaba con lo justo, pero algo no cerraba. Esa mochila tenía un peso raro, no por lo físico, sino por lo que representaba. Cargaba algo que él no quería que nadie viera, y eso lo hacía peligroso. ¿Qué llevas ahí? Cosas mías. ¿Qué tipo de cosas? Personales. Ramiro soltó un bufido y volvió la vista al camino. Mirá, no soy cana, pero si estás escondiendo algo que me pueda meter en pedos, prefiero que me lo digas ahora. No quiero sorpresas. Julián lo miró por primera vez con cierta intensidad. No era enojo, era como una súplica muda. No te estoy metiendo en nada, solo necesito llegar al norte. Eso es todo. ¿Y qué hay en el norte? Julián bajó la mirada, se acomodó la mochila más cerca del pecho, como si esa pregunta hubiera tocado una fibra que no quería exponer. Una persona. Ramiro asintió, pero no dijo nada más. El silencio volvió a caer entre los dos, esta vez más incómodo que antes. Pararon en un pequeño parador a mitad de la nada. Ramiro fue a buscar agua caliente para el mate y una empanada medio tiesa. Julián se bajó también, pero no se alejó. Caminó unos metros y se quedó cerca del camión, siempre con la mochila colgada. Ramiro, desde la barra, lo observó. No confía ni en su sombra, murmuró para sí. Cuando volvió, Julián ya estaba sentado en la cabina otra vez. Ramiro subió, arrancó sin decir palabra, pero el zumbido del motor ya no lograba cubrir la tensión que flotaba. Si te preguntan algo en la frontera, no me involucres. Yo solo manejo, ¿estamos? Estamos, respondió Julián firme. Pero Ramiro no se quedó tranquilo, porque a esa altura lo único claro era que ese muchacho no decía ni la mitad de la verdad. Y esa mochila, cerrada como su boca, se estaba volviendo un símbolo de todo lo que estaba a punto de explotar. Solo era cuestión de tiempo, y Ramiro lo sabía. La carretera seguía recta, como una línea dibujada a cuchillo sobre el desierto. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, pero los dedos le temblaban apenas. El silencio en la cabina ya no era solo tensión, ahora traía otro peso, recuerdos. Cada vez que miraba de reojo a Julián, con esa mochila apretada al pecho, esa mirada que nunca se quedaba quieta, le venía la imagen de Daniel, su hijo. La última vez que lo vio también llevaba una mochila, no igual, pero parecida, y esa cara llena de cosas que no se decían. «Pa, me tengo que ir», le había dicho. Y Ramiro, en su necedad de macho viejo, solo había respondido: «Pues andate, pero no vuelvas, si no sabes en qué andas metido». Se lo escupió con bronca, pensando que volvería a los 2 días, como siempre, pero no. Esa vez, Daniel no volvió. Ni una llamada, ni una pista, solo una ausencia que se alargó con los años hasta volverse una sombra que lo acompañaba a todos lados. Apretó la mandíbula. El volante crujió bajo sus dedos. «¿Por qué no hablas claro, Julián?» El morro lo miró, sorprendido por el tono. «¿Cómo? Eso, que no decís nada, te haces el mudo, no explicas nada. ¿Pensás que uno es idiota o qué?» «No, Ramiro,
¿No es eso? Entonces, ¿qué es? ¿Crees que no sé lo que es perder a alguien? ¿Pensás que no se nota cuando alguien anda huyendo? Julián tragó saliva. Bajó la mirada. No parecía asustado, parecía dolido. No te estoy mintiendo, dijo bajito. Ramiro golpeó el volante con la palma abierta. Pero no decís nada, y eso también es una forma de mentir. El camión se llenó de una electricidad rara. Julián apretó la mochila con más fuerza, pero no se quedó callado. ¿Y vos? ¿Por qué te importa tanto lo que llevo o no digo? ¿Te importa por mí o por otro? Ramiro lo miró de golpe. Los ojos se le encendieron con rabia contenida. No metas a mi hijo en esto. Yo no lo metí, lo traes vos encima desde que me subí. El silencio que siguió fue brutal. Ramiro bajó la velocidad como si necesitara aire, tiempo, algo. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, por culpa. Se fue. Un día se fue y no volvió más. Y no sé si está vivo, si está muerto, o si simplemente no quiso volver. Julián no dijo nada. Solo lo miró con esa mezcla de compasión y culpa que solo los que también han perdido entienden. No sos él, pero no puedo evitar verte, dijo Ramiro con la voz baja. Julián asintió apenas. Yo también perdí a alguien. Ramiro lo miró de nuevo, pero no preguntó más. Algo se había roto entre los dos, o tal vez algo se había abierto, una herida vieja, un dolor compartido. Siguieron en silencio, pero ya no era el mismo. Ahora no era de sospecha. Era de dos hombres rotos que, sin querer, estaban empezando a verse. La bronca interna de Ramiro no desapareció, pero se acomodó, como una piedra que deja de doler, solo porque ya te acostumbraste a cargarla. La ruta se volvió más cerrada, con curvas que obligaban a bajar la velocidad y mantener las dos manos firmes en el volante. El silencio dentro de la cabina se alargaba entre cada giro, cada cambio de marcha, cada respiración contenida. Julián seguía con la mirada puesta en el paisaje, pero esa tensión en su cuerpo, ese modo de abrazar la mochila como si escondiera un pedazo de su vida, ya no se sentía como antes. Había algo distinto, menos rígido, como si de a poco se le fuera desgarrando la coraza. Una vez, dijo de la nada, me tocó cruzar estas mismas curvas con alguien que no volvió. Ramiro no respondió. Mantenía la mirada en el asfalto, pero lo escuchaba con atención. Tenía 14 años, siguió Julián. Íbamos en un auto viejo, sin cinturones, sin frenos buenos. Mi hermano manejaba. El camino se parecía mucho a este. Hizo una pausa, se acomodó en el asiento, pero no soltó la mochila. Se nos fue la curva. No fue su culpa. Era de noche. Había neblina. El auto dio vueltas y quedó colgado. Él salió a buscar ayuda y no volvió. Ramiro aflojó el volante con una mano. Miró al joven de reojo. Había algo en su voz, como si estuviera hablando por primera vez en mucho tiempo. ¿Lo encontraron? Sí, pero tarde, mucho después. Ya no era él. El camión siguió avanzando entre laderas y bajadas. Las sombras de las montañas caían largas, como si quisieran tapar todo lo que dolía. Desde entonces, no confío fácil. Me cuesta dormir, me cuesta hablar, pero vos me hiciste pensar en él, en cómo me hablaba, en cómo me cuidaba. Ramiro tragó saliva, sentía un nudo en la garganta que no sabía si era bronca, tristeza o las dos cosas. Yo tampoco soy fácil, Julián. No soy bueno escuchando, menos hablando, pero a veces uno se topa con alguien que le recuerda lo que perdió, y eso, quieras o no, te abre la grieta. Julián bajó la cabeza. No quiero que pienses que te estoy metiendo en algo, solo necesitaba avanzar, salir de donde estaba, buscar aire. ¿Y lo encontraste? El joven dudó. Estoy empezando a respirar. Pero no es fácil cuando hay gente que no te quiere dejar ir. Ramiro lo miró, serio. ¿Esa gente te sigue? Julián no respondió. Solo apretó la mochila con más fuerza. No voy a preguntarte más, dijo Ramiro. Pero si me metiste en una bronca, necesito saber cuánto me va a costar.
Julián levantó la mirada, directo a sus ojos. Te lo juro, Ramiro, si pudiera cargar esto solo lo haría. Pero hay cosas que te siguen, aunque no las llames. La frase quedó flotando. La carretera seguía, pero ahora el silencio pesaba distinto. Era más humano, más compartido. Ramiro no sabía si confiar o no. Lo que sí sabía era que algo en ese muchacho le dolía familiar, y que por más dudas que tuviera, ya no estaba dispuesto a dejarlo solo en el camino. Aunque eso le costara entender en qué bronca se estaba metiendo. La parada era un comedor al borde del camino, de esos que sobreviven más por los traileros fieles que por la calidad de la comida. El cartel de madera decía El Pique, y debajo, con letras casi borradas, menú del día, guiso o milanesa. Ramiro bajó de la mula con las piernas entumidas. Julián se adelantó, como si necesitara alejarse del camión un rato. Entraron juntos, pero cada quien agarró su rumbo. Ramiro al mostrador por un café cargado, Julián al fondo, cerca del baño. La moza, una mujer de unos 50 con cara de todo me vale madre, le sirvió el café y una medialuna reseca. ¿Quiere anotar en la cuenta del camión?, preguntó ella. Nah, pago al tiro. Y si me ve con cara de rico, se equivocó de tipo, respondió Ramiro medio en broma. La mujer rió apenas y apuntó algo en su libreta. Minutos después, Julián volvió. Traía una gaseosa y un paquete de galletas. Se acercó a la caja, sacó un billete arrugado y pagó en efectivo. La moza le preguntó, ¿tu nombre, flaco? Santiago, respondió sin dudar. Ramiro, desde su mesa, se congeló. La moza anotó y le dio las gracias. Julián volvió a su asiento como si nada. Ramiro se quedó mirando su taza. El café se le enfrió al instante. Santiago. No, Julián. Santiago. Le dio vueltas al vaso con la mano, como si eso fuera a revolver también la bronca que empezaba a hervirle dentro. ¿Te vas a quedar callado?, preguntó la moza, notando que algo le pasaba. Sí, respondió seco. Mejor. En el camión, ya de vuelta en ruta, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ramiro no dijo nada por varios kilómetros. Solo pensaba, mascaba la mentira como si le doliera en los dientes, hasta que no aguantó más. ¿Santiago? Julián lo miró. La sorpresa le duró medio segundo. ¿Qué? Eso le dijiste a la moza, que te llamabas Santiago. Julián apretó los labios. No respondió de inmediato. ¿Y? Dijo por fin. ¿Y? ¿Cómo que y? Vos me dijiste que te llamabas Julián. El morro respiró hondo. Se acomodó en el asiento, incómodo. Tengo razones para no decir mi nombre real en todas partes. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Otro lugar más donde mentís? No es contra vos, Ramiro, es por si alguien me busca. Si preguntan por Julián, que no sepan dónde estoy. Así me cuido, así te cuido. Ramiro lo miró fijo con los nudillos blancos en el volante. Mirá, pibe, te subí al camión porque me dio lástima tu cara de perdido, pero no estoy para que me metan en broncas ajenas. Si estás en algo turbio, decímelo ahora. No estoy en nada turbio. Estoy escapando de algo turbio. Eso es distinto. No sé si creerte. No con dos nombres. Te podés quedar con el que te dije primero. Julián. Es el único que me queda, aunque lo esconda. Ramiro aflojó el pedal del acelerador. El camión bajó la velocidad, como si la conversación también lo estuviera frenando. La confianza no se compra, se gana. Y vos, hasta ahora, solo me estás llenando de dudas. Lo sé, pero si supieras lo que estoy cargando, tal vez me entenderías. Ramiro no respondió. Volvió a mirar el camino. Pero ahora no solo tenía curvas adelante, también tenía preguntas clavadas como espinas, y lo peor de todo es que empezaba a importarle demasiado quién era realmente ese muchacho. La lluvia golpeaba la lámina del techo como si el cielo estuviera furioso. La cabina de la mula estaba oscura, empañada por dentro, el aire cargado de humedad y ese olor a tierra mojada que a veces traía calma. Pero esta vez no. Esta vez solo anunciaba algo que venía a romper la noche.
Ramiro dormía encogido en el asiento del conductor, con la cobija hasta el pecho y el mate frío sobre el tablero. Julián roncaba bajito en el asiento del copiloto, con la mochila aún entre los brazos, pero algo cambió de golpe. «¡Ramiro! ¡Despertá!». La voz de Julián era un látigo en la oscuridad. Ramiro abrió los ojos al instante. Instinto puro. «¿Qué pasa?». «Nos siguen. Vi un auto. Está allá atrás. Paró cuando nos vio». «¿Cómo que un auto? ¿Estás seguro?». «Sí, no es coincidencia. Nos están buscando». Ramiro tardó apenas un segundo en ponerse el cinturón. El corazón le latía con fuerza, pero no por la adrenalina, por la confirmación. Siempre supo que el muchacho traía algo pesado. Arrancó la mula. El motor rugió con fuerza y el camión se sacudió como un animal viejo que no quiere moverse, pero obedece. «¿Qué tanto te siguen, Julián? ¿Quiénes son?». «No puedo decirte. Si lo hago, te meto más. Ya estoy metido hasta el cuello». La lluvia se intensificó. El parabrisas apenas dejaba ver los faros de atrás a lo lejos. Pero ahí estaban, un auto gris, parado, sin luces, esperando. Ramiro apretó el acelerador. Kilómetros adelante, ya metidos en una ruta secundaria de ripio, el camión saltaba con cada bache. Julián temblaba. No se sabía si de frío o miedo. Ramiro manejaba tenso, con los ojos en los retrovisores. «¿Cuánto tiempo llevas escapando?». «Días, semanas, ya perdí la cuenta». «¿Y por qué yo? ¿Por qué justo te subiste a mi camión?». Julián tragó saliva. No respondió de inmediato. «No fue casualidad». Ramiro giró la cabeza desconcertado. «¿Cómo que no? Te vi en la estación de servicio antes de levantar la mano. Ya sabía quién eras». «¿Me estabas siguiendo?». «No, te reconocí. Sos Ramiro Herrera. Te vi en un video que circulaba, uno de esos donde hablas de tu hijo». El silencio fue inmediato, como un golpe seco al pecho. «¿Qué sabes de mi hijo?». «Nada. Pero cuando supe quién eras, supe que no eras como los demás, que ibas a entender, que tal vez no ibas a soltarme». Ramiro no podía hablar. Las palabras se le habían estancado en la garganta. «No estoy buscando que me salves, solo que me lleves y que no me entregues. Eso es todo». El camión saltó por un cráter en la ruta. Ramiro lo controló con fuerza, pero la cabeza le daba vueltas. ¿Hasta dónde iba a seguir cargando con eso? A lo lejos los faros volvieron a aparecer. «¡Nos encontraron!». Ramiro apagó las luces, giró bruscamente y se metió en un camino de tierra que apenas se distinguía. La mula traqueteaba como si se fuera a desarmar. «Aguantá, negra», susurró Ramiro, apretando los dientes. Julián miraba hacia atrás, pegado al vidrio. «No se metieron. Creo que no vieron para dónde nos fuimos. Con esta lluvia, no pueden ir muy rápido. Vamos a perderlos si seguimos así». «¿Y después?». Ramiro no respondió. El corazón le latía como tambor. Pararon horas después, ocultos bajo unos árboles en un claro de tierra mojada. El motor apagado, las luces muertas. Ambos respiraban agitados. Nadie decía nada, hasta que Julián rompió el silencio. «Yo no maté a nadie, Ramiro, pero sí vi cosas que no se pueden dejar pasar. ¿Y por eso te persiguen?». «Sí, porque si hablo, los entierro». Ramiro se giró, lo miró de frente. Por primera vez, Julián no evitó la mirada. «¿Y vos qué harías si estuvieras en mi lugar?». «¿Y ustedes?», dijo Ramiro en voz baja, como si le hablara a alguien más allá de la cabina. La lluvia seguía cayendo, pero ahora no era lo único que pesaba sobre ese camión. La lluvia aflojó poco antes del amanecer. La oscuridad seguía espesa, pero ya se notaban los primeros rastros del alba detrás de los cerros. Ramiro y Julián seguían en la cabina, inmóviles, con la respiración contenida, como si moverse fuera a despertar algo peor que la tormenta. Ramiro encendió un cigarro, aunque hacía años que había dejado de fumar. Dio una calada larga, como si el humo le ayudara a entender en qué estaba metido. «Decime lo que no me estás diciendo», dijo finalmente sin rodeos.
Julián miró hacia el frente, con los ojos perdidos en el parabrisas empañado. Lo que llevo en la mochila no es solo ropa, ni plata, ni drogas. Ramiro giró el rostro. Lo miró con el ceño fruncido. ¿Entonces qué es? Julián dudó. Su voz bajó, pero fue firme. Pruebas, videos, documentos, nombres. Todo sobre una red de trata de personas que opera entre Jujuy, Bolivia y Chile. El silencio fue como un zumbido ensordecedor. ¿Estás diciendo que vos estuviste ahí? Sí, pero no como parte de ellos, como víctima. Ramiro se quedó helado. Escapé, tuve suerte. Otros no. Una mujer me ayudó. Me escondió, me dio esta mochila, me dijo, tenés que llegar al norte, ahí te van a proteger, pero no te podés detener. Desde entonces, no paré. Ramiro apretó el cigarro entre los dedos. Lo tiró por la ventana. ¿Y por qué no fuiste a la policía? Y si la policía también está metida, ya me pasó. Me entregaron una vez, casi no salgo. ¿Y por qué yo, pibe? ¿Por qué confiar en mí? Porque hablas con dolor. Y los que cargan dolor, a veces se vuelven buenos para cuidarlo en otros. Ramiro se reclinó en el asiento. Sentía un peso en el pecho, como si de golpe se diera cuenta de que todo el camino, hasta ahora, no había sido cualquier viaje. Era una cruzada, y él estaba en el medio sin haberlo elegido. Julián abrió el cierre con manos temblorosas. Por primera vez, Ramiro vio el interior. Carpetas manchadas, pendrives, papeles arrugados con nombres y fechas, incluso fotos. «No deberías tener esto», murmuró Ramiro revisando un par de documentos. «Lo sé, pero alguien tiene que entregarlo. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer». Ramiro se quedó mirando una foto. Era una lista impresa con códigos, fechas de traslado, iniciales y una columna que decía vendido o entregado. Sintió náuseas. Esto es una bomba, por eso no puedo caer en manos equivocadas. Y esa persona que te espera en el norte es confiable, es periodista, activista. Me juró que podía protegerme, pero tengo que llegar. Ramiro se pasó las manos por la cara. No soy un héroe, Julián. Yo nomás manejo. Nadie te pidió ser héroe, solo seguir. Pasaron varios minutos sin hablar. Afuera, el cielo empezaba a aclararse con ese tono azul grisáceo que anuncia otro día, como si nada pasara. Pero adentro del camión, todo había cambiado. Ramiro encendió la mula, miró por el espejo retrovisor. La carretera seguía vacía, por ahora. Si seguimos, van a venir con todo. Lo sabés, ¿no? Sí. Y si me agarran con vos, yo también caigo. Lo sé. Ramiro giró lentamente el rostro, lo miró a los ojos. Y aún así me subí. Julián asintió. No sonrió, no lloró, solo afirmó, como quien acepta una sentencia. Ramiro metió primera. La mula rugió, arrancó con fuerza. El camino se abrió ante ellos, largo, difícil, pero ya no había vuelta atrás. Y vos, que venís siguiendo esta historia, ¿qué harías en el lugar de Ramiro? ¿Seguirías con ese morro hasta el final, sabiendo que podrías perderlo todo, o lo dejarías a su suerte con tal de salvar tu propia piel? La carretera se estrechaba entre cerros y precipicios, y con cada kilómetro, Ramiro sentía que su pecho se cerraba más. El motor de la mula rugía parejo, pero dentro de él, la bronca y la duda lo hacían vibrar por dentro. Julián dormía, por fin, con la cabeza recargada contra la ventana, la mochila como siempre, pegada al cuerpo. Esa escena, tan simple, lo atravesó. Lo hacía ver más chico, más frágil, más parecido a su hijo, pero esa sensación no lo tranquilizaba. Al contrario, Ramiro bajó la velocidad. Pensó en detenerse, ahí mismo, bajarlo, darle agua, plata, una dirección y decirle: «Hasta acá llegamos, pibe, ya hiciste tu parte, ahora te toca solo». Pero la imagen de esos documentos, de esas fotos, de esos nombres tachados y la palabra vendido, escrita en mayúsculas, se le cruzaba como puñal. «No podés ser tan cobarde», murmuró para sí, y al mismo tiempo pensaba en su propia familia, en lo que quedaba de ella, en su libertad,
en que si lo agarraban con Julián, no iba a volver a ver la luz de la ruta, porque esta no era una bronca cualquiera. Esto era contra gente con poder, con contactos, con manos manchadas y ojos en todos lados. El celular de Ramiro vibró, lo tenía guardado entre los papeles del tablero, lo sacó. Número desconocido. Dudó, pero atendió. ¿Ramiro Herrera? La voz era de mujer, firme, profesional. ¿Quién habla? No importa, sé que lleva a alguien en su camión, sabemos quién es. Ramiro se quedó mudo. No lo haga más difícil, usted no tiene nada que ver. Solo detenga el camión y déjelo en el parador que viene. Nadie le hará daño. Pero si sigue, se lleva puesto un problema que no le pertenece. ¿Y cómo sé que no le van a hacer daño a él? No lo sabe, pero sabe que si sigue, lo pueden matar a usted también. La llamada se cortó. Así, de golpe, Ramiro miró el celular un largo rato. Luego miró a Julián. ¿Quién carajos sos, pibe?, susurró, sintiendo que todo en su cuerpo quería darle media vuelta y arrancar en dirección contraria. Apretó el volante con fuerza, los nudillos se le pusieron blancos, la cabeza le daba vueltas. Era como si tuviera a su hijo en un lado del asiento y a la muerte en el otro. El retrovisor temblaba con cada piedra del camino. Por un segundo creyó ver una silueta. Un coche, tal vez. Luego desapareció. ¿Era real o paranoia? Respiró hondo. Julián se movió medio dormido y murmuró algo. «No me dejes, por favor». Ramiro sintió que le apretaban el alma con una tenaza. La frase lo desarmó. Porque, en el fondo, no la decía Julián. La decía Daniel, desde algún rincón del recuerdo. Kilómetros después, vio el parador. El mismo que le había dicho la mujer. Una estructura solitaria, con luces tenues y apenas una bomba de gasolina vieja. Redujo la marcha, el corazón le latía en el cuello, podía detenerse, terminar con eso ahí, fingir que nunca supo nada, pero no lo hizo, aceleró, pasó de largo. «¿Qué haces?», preguntó Julián, que ya estaba despierto. «Tomando una decisión», respondió Ramiro sin mirarlo. «Y esta vez no pienso volver a equivocarme». Julián se quedó en silencio. Solo lo miró, con una mezcla de alivio, culpa y miedo. Ramiro, por primera vez en años, sintió que volvía a tener un propósito. No era rescatar a su hijo. Era no dejar morir lo que aún podía salvarse en otro. La mula estaba estacionada en una planicie desierta, entre cerros que cortaban el viento con violencia. Ramiro y Julián bajaron de la cabina. El sol pegaba fuerte, pero al menos no llovía. Se sentaron sobre una piedra grande, con el mapa desplegado entre los dos, apoyado sobre el capó caliente del camión. «Salta está a unos 300 kilómetros más o menos», dijo Ramiro, señalando con el dedo un trazo en zigzag. «Pero si vamos por la ruta principal, seguro tienen controles», respondió Julián, serio. «Por eso no vamos por la principal. Hay un camino viejo, de tierra. No lo usan los camiones porque es pesado y está lleno de curvas. Pero si llegamos hasta San Antonio de los Cobres, de ahí podemos colarnos por el costado y evitar que nos vean». Julián asintió. Tenía el rostro tenso, pero algo en su mirada mostraba confianza. Ya no miraba a Ramiro con distancia. Lo miraba como a un compañero, como a un sobreviviente. «Y si nos siguen igual, pues ahí sí, que pase lo que tenga que pasar». Doblaron el mapa. Ramiro arrancó la mula con firmeza. Esta vez, sin dudas, iban juntos, con todo lo que eso significaba. Mientras avanzaban por un tramo de ripio, la cabina se llenó de polvo, calor y un silencio distinto, de ese que antecede a las palabras importantes. «¿Vos pensás en tu hijo todos los días?», preguntó Julián de repente. Ramiro no lo miró, pero bajó la velocidad, como si eso ayudara a procesar la pregunta. No hay un solo día que no lo vea en la cara de alguien, en una canción, en un puto cigarro. No hay día que no me culpe. ¿Por qué te culpás? Porque lo dejé ir sin escuchar, porque me ganó el orgullo, porque creí que sabía más que él.
y capaz él solo necesitaba un lugar seguro. Yo no tuve padre, o al menos no uno que se quedara, pero si lo hubiera tenido, hubiera querido que fuera como vos ahora. Ramiro sintió un golpe en el pecho. No supo qué decir, solo se concentró en el camino, en el crujir de las piedras bajo las llantas, en no llorar. Cerca de un cruce abandonado, un punto negro apareció a lo lejos, un vehículo parado en la sombra de un árbol seco. A medida que se acercaban, Ramiro y Julián sintieron el cuerpo ponerse en alerta. «Es una patrulla», dijo Julián. «No te muevas, no digas nada», ordenó Ramiro. Pasaron despacio. El policía los miró, pero no hizo seña. Ramiro saludó con la mano. El oficial, distraído con su radio, apenas levantó la vista. «Nos ignoró», dijo Julián. «Apenas pasaron. Porque no sospechan. Porque parecemos dos hombres rotos, no una amenaza. Y no es eso lo que somos». Ramiro sonrió apenas. «Puede ser. Pero los hombres rotos también se levantan, si se juntan bien». Esa noche acamparon lejos de la ruta, sin luces, sin fuego. Solo la mula apagada y el cielo lleno de estrellas. Julián sacó la mochila. Por primera vez la dejó a un lado. Ramiro lo notó. «¿Ya no te da miedo que te la robe?» «No. Si vos la tocas es porque la vas a usar para el bien». Ramiro se acomodó sobre una lona, el mate en mano. «Si llegamos a Salta, ¿qué vas a hacer?» «Entregar las pruebas. Hablar. Aunque me dé miedo. Aunque me busquen después. Y después. Después, no sé, capaz desaparecer o vivir por fin». Ramiro lo miró largo rato. «No vas a estar solo». Julián lo miró con una mezcla de agradecimiento y tristeza. «¿Por qué haces esto por mí? Porque si no lo hago, soy igual que los que miran para otro lado, y ya me cansé de no hacer nada». La noche los envolvió. No había certezas, pero el lazo ya estaba hecho. Uno que no se forma con palabras, sino con decisiones que duelen y salvan a la vez. Al fondo, en la dirección opuesta, una luz se encendió brevemente. Alguien los buscaba, pero ellos ya sabían por dónde ir. El sol se filtraba por entre los cerros con una luz que quemaba más de lo normal. Ramiro llevaba rato con la mirada fija en el retrovisor. No era paranoia. Esa camioneta blanca con vidrios polarizados había aparecido media hora atrás. Primero lejos, luego más cerca, y ahora parecía calcada a cada giro que daban. «¿La ves?», preguntó sin quitar la vista del camino. Julián giró el rostro lentamente. Cuando sus ojos se cruzaron con la silueta del vehículo, no dijo nada, solo asintió. «Es la tercera vez que aparece desde que salimos del desvío», agregó Ramiro. «No es casualidad, nos están siguiendo». El silencio se volvió denso, como si el aire mismo supiera que algo estaba por estallar. «¿Podés identificarla?» «No, pero no es de la policía, es peor». «¿Peor?» «Privados. Gente pagada para hacer desaparecer a otros sin dejar rastro». Ramiro pisó el acelerador. El motor de la mula rugió con fuerza. El ripio volaba atrás, levantando una nube de tierra. No era el camión más veloz, pero conocía esas rutas como la palma de su mano. «Agárrate bien. Vamos a cortar por Camino de Sal. No es peligroso. Todo esto ya es peligroso, así que mejor tomar la ventaja». La camioneta blanca quedó unos segundos detrás, confundida. Ramiro viró bruscamente hacia un sendero lateral, estrecho, marcado apenas por huellas viejas. Este camino lleva a un paso abandonado. «Nadie lo usa desde hace años», explicó Ramiro mientras esquivaba piedras grandes y ramas secas. «Pero si logran seguirnos por acá, ya no es coincidencia, es cacería». La mula se sacudía como un toro desbocado. Julián se sujetaba al tablero, mirando hacia atrás cada tanto, con los dientes apretados. «Gracias por no soltarme, Ramiro. No te hagas ilusiones. Cuando todo esto termine, te vas a bajar igual». «Sí, pero ya no con miedo». La frase lo golpeó. No lo dijo con drama. Lo dijo como quien ya se resignó a cargar el miedo toda la vida. Y por primera vez, se le aliviana el alma un poco.
Ramiro no respondió. El camino se hacía más estrecho y las piedras más grandes, pero no frenó. Una hora después, mientras se detenían un momento a revisar una llanta, Julián miró hacia el horizonte. Un reflejo, como el brillo del sol contra un parabrisas, apareció brevemente entre los arbustos. «Están ahí». Ramiro levantó la cabeza. Lo vio. Breve, pero claro. La camioneta seguía tras ellos. «Ya no hay duda. No es casual. Nos siguen». Julián se acercó. La mochila, como siempre, colgando del hombro. «Si me entregas, capaz salís ileso. Todavía estás a tiempo. Y si no te entrego, ¿qué nos espera? Lo peor». Ramiro se pasó la mano por la barba, pensativo. Lo miró de frente. «Entonces aguantá, porque si vamos a caer, que sea haciendo lo correcto». Julián se le quedó viendo. Algo en su mirada cambió. Ya no era un sobreviviente temeroso. Era alguien dispuesto a enfrentar el final si tenía a alguien firme a su lado. Volvieron al camino. La mula jadeaba, pero seguía. Cada metro ganado era un triunfo. «¿Por qué lo haces, Ramiro?», preguntó Julián, rompiendo el silencio. «Porque si tuviera la chance de hacer todo diferente con mi hijo, lo haría. Porque ya me cansé de mirar para otro lado. Porque alguien tiene que frenar esta mierda». Julián bajó la mirada. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Sos el único adulto que no quiso usarme o callarme. Sos distinto. Soy viejo nomás. Y ya no tengo tiempo para andar esquivando lo que importa». El camino se abría de nuevo. El último tramo antes de Salta se asomaba en el horizonte. La camioneta ya no se veía, pero Ramiro sabía que no era porque se habían rendido. Era porque estaban esperando el momento justo para atacar, y ese momento estaba cada vez más cerca. La noche los alcanzó en un claro escondido entre monte y cerros. No había señales, ni luces, ni ruido de autos. Solo el croar de los sapos y el crujido de la mula al enfriarse. Habían detenido el camión en un pequeño descampado para dormir unas horas antes de retomar el tramo final hacia Salta. Ramiro preparaba un mate con agua apenas tibia y Julián, sentado en una piedra plana, miraba el cielo con los ojos rojos pero secos. Nadie hablaba. El silencio no era incómodo, era denso, cargado. Como si supieran que había algo que tenía que salir. «Mi hijo se llamaba Daniel», dijo Ramiro de pronto. Julián bajó la vista. No respondió, pero lo escuchaba. Tenía 17 cuando se fue. Una mochila al hombro, la misma cara que vos. Me dijo que no me iba a entender si me contaba la verdad, que era mejor que lo dejara ir. Hizo una pausa. Se acomodó el mate entre las manos. Dio una chupada larga. El agua ya estaba lavada. Yo le grité. Le dije que si salía por esa puerta no volviera, y nunca más volvió. ¿Nunca más supiste nada?, preguntó Julián con la voz apagada. Nada. Ni un mensaje, ni una pista. Busqué, pregunté, me volví loco, hasta que un día me rendí. ¿Y si aún está ahí en algún lado? Lo he pensado 1000 veces. A veces siento que lo tengo atrás mío cuando manejo, o que su cara aparece en la cara de otros. Julián lo miró. Por primera vez, sin defensa, sin escudo, solo desde el dolor. A mí me pasó igual. Tenía un hermano, mayor, el único que me protegía de todo. También se fue, lo mataron por meterse con la gente equivocada, y ahí fue cuando me atraparon a mí. Ramiro se quedó en silencio. El mate tembló entre sus manos. ¿Y cómo saliste? No salí. Me sacaron. Una mujer que trabajaba dentro en la red. Una infiltrada, creo. Me ayudó. Me dio la mochila, las pruebas, y me dijo que corriera sin mirar atrás. Y ahora estás acá, con vos. Julián se quebró. No fue un llanto con gritos ni desesperado. Fue un llanto mudo, de esos que se exprimen por los ojos mientras uno se queda quieto, aguantando la respiración. Ramiro lo dejó llorar. No se acercó. No lo abrazó, solo se quedó ahí, en silencio, acompañando desde su lugar. Porque entendía, porque el dolor ajeno no siempre se consuela, a veces solo se respeta. No me da miedo morir,
dijo Julián entre suspiros. Me da miedo que todo lo que cargué no sirva para nada. Va a servir, te lo juro. ¿Cómo podés prometer eso? Porque si no sirve, todo lo que pasamos, todo lo que sufriste, no tiene sentido. Y yo no puedo vivir con eso otra vez. Julián se limpió la cara con la manga de su sudadera. Se levantó despacio y se sentó junto a Ramiro. No sé si lo que estoy haciendo es lo correcto, confesó, pero al menos no estoy solo. Ya no, respondió Ramiro. Esto lo vamos a terminar juntos. Aunque no sepas cómo, aunque no sepa nada. El viento sopló fuerte por un momento, levantando tierra seca. Parecía como si la misma noche quisiera poner prueba ese nuevo lazo que los unía. ¿Vos creés en algo?, preguntó Julián. Creía, pero con el tiempo dejé de rezar, aunque últimamente me dan ganas de volver a hablar con alguien allá arriba. Capaz te escucha ahora, capaz también perdió a alguien. Los dos se quedaron en silencio, mirando el cielo. No buscaban respuestas, solo un poco de paz. Cuando entraron de nuevo a la cabina, ya no eran los mismos, no eran chofer y pasajero. Eran dos sobrevivientes con una historia en carne viva, con heridas parecidas, con pérdidas distintas, pero igual de profundas. La mula arrancó otra vez. La ruta hacia Salta estaba cerca. Las pruebas estaban seguras. Julián ya no era solo un testigo, ahora era un símbolo, y Ramiro ya no manejaba para olvidar. Ahora manejaba para entregar algo más que una carga: justicia. Cuando por fin cruzaron el cartel oxidado que anunciaba la entrada a Salta, ni Ramiro ni Julián dijeron nada. Solo se miraron. Llevaban días escapando, saltando de curva en curva, con la muerte rondando y la esperanza colgando de un hilo. La ciudad amanecía con una neblina espesa. El motor de la mula sonaba distinto, cansado, pero firme, como si supiera que estaba a punto de cumplir una última misión. ¿Estás seguro que es acá?, preguntó Ramiro. Sí, la dirección que me dio ella es a 3 cuadras de la terminal vieja. Una casa con rejas verdes y una bandera colgada en la ventana. ¿Ella? La periodista, la que me prometió que si llegaba hasta acá todo iba a cambiar. Ramiro no dijo nada. Bajó la marcha y se metió por una calle de tierra, bordeada de árboles viejos y casas bajas. El barrio tenía ese aire a periferia donde la justicia llega tarde y el miedo nunca se va del todo. Estacionaron frente a la casa. Julián bajó primero, la mochila colgando del hombro. Ramiro lo siguió con pasos pesados. Tocaron la reja una vez, luego otra. El silencio duró segundos que parecieron minutos. Una mujer abrió la puerta, morena, de mirada fuerte, con el pelo atado y un chaleco de lona. ¿Julián? Sí. Ella lo abrazó sin preguntar más. Luego miró a Ramiro. Gracias por traerlo. No fue solo eso, dijo Ramiro. Lo cuidé y él me cuidó a mí también. Entraron. La casa era pequeña pero organizada. En el centro, una mesa llena de papeles, cámaras, computadoras y carpetas. Pasá, le dijo ella. Mostrame lo que traes. Julián puso la mochila sobre la mesa, la abrió con cuidado, sacó las pruebas, pendrives, papeles, fotos, todo. El silencio fue total. Solo el clic de la computadora al encenderse interrumpía el momento. ¿Con esto alcanza?, preguntó Julián. Con esto podemos volarles el circo, respondió la mujer. Vamos a necesitar más, pero es suficiente para empezar. Horas después, en un pequeño noticiero local, apareció la primera nota. No con nombres, no con rostros, pero sí con las pruebas filtradas, testimonios, registros falsos, rutas de transporte, denuncias enterradas por funcionarios. Esto va a reventar, Julián, dijo la mujer. Ya mandamos copia de todo a organismos que nos van a proteger. ¿Y yo? Te vamos a meter en un programa de resguardo. No te van a encontrar. Julián la miró, luego volteó hacia Ramiro. ¿Y él? Ella lo pensó un segundo. Él puede decidir si quiere hablar o desaparecer. Ramiro se cruzó de brazos. Miró a Julián, luego a la mujer. Yo ya desaparecí una vez. Esta vez me quedo hasta el final.
Fuera de la casa, bajo una lluvia fina, Ramiro y Julián se sentaron en la vereda. «No sé cómo agradecerte», dijo Julián. «No tienes que hacerlo, solo hace algo con todo esto que valga la pena. Vas a seguir manejando. Capaz sí, capaz no, pero esta mula ya no va vacía, ahora tiene historia. ¿Y si un día me buscan otra vez? Entonces me llamas, y si puedo, vuelvo, aunque sea solo a hacer bulto». Julián rió, por primera vez sin miedo. El camión arrancó más tarde ese día. Ramiro no llevaba carga, ni ruta definida. Solo un mate en la mano y el recuerdo de una historia que lo cambió todo. Mientras salía de la ciudad, vio en su espejo retrovisor a Julián parado en la puerta, con la periodista al lado, viendo cómo se alejaba. No hizo falta despedirse. Ya sabían que ese camino, de una forma u otra, los había unido para siempre. A partir de ahora, no podés contactarlo, ni siquiera por redes ni llamadas. «Nada», dijo la mujer del programa de protección, con voz firme, sin rodeos. Julián asintió, apretando la mandíbula. Ramiro estaba al otro lado del cuarto, cruzado de brazos, escuchando sin intervenir. Lo sabían desde el principio. Ese momento iba a llegar, pero aún así no dolía menos. «Te vamos a cambiar el nombre, la ubicación, incluso tu acento si hace falta», continuó la mujer. «Vas a empezar de cero, y eso también significa dejar atrás lo que te salvó». Ramiro tragó saliva. La frase le dio directo en el pecho. Julián no lo miraba. Tenía los ojos fijos en el piso, como si con solo levantar la vista fuera a quebrarse. Después de la charla, salieron al patio trasero de la casa. Una esquina de sombra, con un banquito de madera y el sonido de los autos al fondo. No quedaba mucho por decir, pero tampoco podían irse sin compartir ese último instante. «No me dejan despedirme», murmuró Julián. «Entonces no lo hagas. A veces es mejor dejar las cosas como están, enteras. Y si nunca más nos vemos, entonces acordate de lo que ya hicimos. Eso nadie nos lo quita». Julián giró la cabeza. Lo miró con esa mezcla de dolor, respeto y cariño que no necesita nombre. «Sos lo más parecido a un padre que tuve en años». Ramiro cerró los ojos por un segundo. «Y vos, a un hijo que merecía otra vida». No hubo abrazo, no hubo promesas, solo una última mirada. Ramiro se dio vuelta primero, caminó hacia la mula. No podía quedarse más, no quería ver cómo se lo llevaban. Julián lo miró alejarse. Dio un paso, como queriendo correr tras él, pero se quedó quieto. Desde la cabina, Ramiro encendió el motor. El rugido del camión cortó el aire. No miró atrás. No podía. La puerta se cerró con fuerza. El retrovisor mostraba a Julián cada vez más lejos, hasta que desapareció entre la bruma de la mañana. La carretera volvió a ser suya. El sol brillaba fuerte, pero dentro de la cabina se sentía frío. Ramiro manejaba con la mirada fija, sin radio, sin mate. Todo sonaba más fuerte. Los neumáticos, el motor, hasta su respiración. La ausencia de Julián era como un hueco en el asiento del copiloto. Un vacío que no hacía ruido, pero lo decía todo. Pasaron pueblos, estaciones, llanuras. Nadie habló, nadie subió, nadie lo esperó. Y sin embargo, por primera vez en años, esa soledad no pesaba igual, porque sabía que había hecho lo correcto. En una estación de servicio cualquiera, mientras cargaba diésel, un niño se acercó a vender caramelos. Ramiro lo miró, le compró 2, y antes de que el chico se fuera, le preguntó: «¿Y vos? ¿Tenés a dónde volver?» El niño dudó, bajó la vista. «Más o menos, señor». Ramiro le dio uno de los caramelos y le palmeó el hombro. A veces, más o menos, es suficiente para empezar. Subió al camión. No miró al niño otra vez, solo arrancó y siguió. Ramiro estaba en una estación solitaria a las afueras de la viña. Hacía calor, de ese que te seca la boca sin avisar, y la mula descansaba con el motor apagado, apenas vibrando por el calor que salía del motor. Él revisaba la guantera, buscando unos recibos que había perdido.
Movió carpetas, papeles de rutas viejas, multas olvidadas, y ahí, entre una libreta rota y un par de boletos de carga vencidos, encontró un sobre doblado con su nombre escrito a mano. Ramiro, decía en letras grandes, torcidas, como escritas con urgencia. Se quedó un segundo congelado, el corazón le dio un brinco inesperado, sabía de quién era, incluso antes de abrirlo. Lo supo por ese nudo en el pecho que le apretó más que cualquier curva peligrosa. Abrió el sobre con cuidado. El papel estaba algo sucio, arrugado, pero las palabras seguían firmes. Ramiro, no sé si vas a encontrar esta carta enseguida o si va a pasar un rato. La escondí acá porque sabía que si te decía adiós frente a frente, no iba a poder. Hay cosas que uno no sabe cómo decir cuando mira a alguien que le cambió la vida sin pedir nada a cambio. Ramiro tragó saliva. Seguía leyendo, con el volante como mesa improvisada. Gracias por no soltarme cuando hubiera sido más fácil dejarme. Por no entregarme cuando tenías todas las razones para hacerlo. Por escuchar cuando yo ni sabía cómo hablar. Vos no me llevaste nomás. Vos me salvaste. No solo del peligro, sino de mí mismo, de ese Julián roto que ya no creía en nadie. Me diste un lugar aunque fuera sobre un asiento de camión y me mostraste que todavía hay gente que vale la pena. Ramiro dejó caer la carta sobre sus piernas. Respiró hondo. El pecho se le subía y bajaba con una mezcla de tristeza, orgullo y algo que no sabía cómo nombrar. La volvió a tomar. No sé dónde voy a terminar, ni si voy a tener un nombre nuevo, ni si voy a volver a cruzarte. Pero si un día te toca frenar, tomar un mate solo y mirar por la ventanilla, pensá en mí, en ese pibe que subió a tu mula, lleno de miedo, y bajó con el corazón un poquito más entero. Porque lo que hiciste por mí, Ramiro, no se olvida. Nunca. Julián, aunque allá me llamen distinto. Ramiro cerró la carta despacio. La apoyó sobre el tablero y se quedó mirando al frente, como si en el horizonte pudiera encontrar algún pedazo de esa historia que acababa de vivir. Encendió el mate. El agua burbujeó apenas. Sirvió y tomó el primer sorbo sin apuro. «Pinche morro», murmuró con una sonrisa que se le escapó sin permiso. «No sabes lo que hiciste conmigo también». Apoyó el mate sobre el portavasos, prendió la radio. Un chamamé suave llenó la cabina, y por un momento Ramiro sintió que no iba solo. Sacó la carta, la volvió a doblar y la guardó en el bolsillo interior de su camisa como quien guarda un amuleto. No sabía a dónde iba, no tenía una carga asignada ni un destino marcado. Pero algo dentro de él ya no era igual. Arrancó la mula. El motor rugió con fuerza, como si también entendiera que esa historia, aunque había terminado para uno, seguía para el otro. Y mientras el camión se perdía por la ruta, el silencio dejó espacio para algo más profundo, algo que no necesitaba palabras, porque hay despedidas que duelen, pero hay otras que sanan. Y esa carta, en manos de Ramiro, fue ambas. El motor de la mula volvió a sonar como siempre, constante, grave, con esa vibración que a Ramiro le recorría la espalda como una caricia familiar. La carretera se abría frente a él, larga, vacía, caliente, una cinta gris que lo había acompañado en los mejores y peores días de su vida. Pero hoy era distinto. Hoy no iba ni vacío ni cargado. Iba liviano de bronca, pero lleno de algo nuevo. Paz, tal vez, o tal vez redención, como si, después de tanto andar, por fin hubiera hecho algo que valiera más que llegar a destino. Julián ya no estaba, pero no se había ido del todo. Su carta seguía en el bolsillo de la camisa, doblada prolijamente, guardada como se guardan los amuletos, cerca del corazón. En un cruce de rutas, Ramiro vio un puesto de empanadas, de esos que siempre están con una lona raída, una mesa de madera y una señora sentada esperando bajo el sol. Frenó, no por hambre, sino porque algo le dijo que debía parar. «¿Cuántas, señor?», preguntó la mujer con voz ronca. «Dame 3».
y un vaso de gaseosa. Se sentó en una banquita de cemento. Miró la carretera. Un auto pasó. Después, nada. La mujer le sirvió las empanadas. Ramiro comió en silencio. Pensaba en Daniel. En sí, en algún lugar del mundo, estaría bien. Si alguien lo habría ayudado como él ayudó a Julián. ¿Anda solo?, preguntó la señora. Sí, pero hoy no pesa tanto. Ella lo miró sin entender, pero sonrió igual. Volvió a la mula. Subió despacio, sin apuro. El día no tenía agenda, ni horario, ni entrega. Y por primera vez en muchos años, eso le parecía perfecto. Sacó el mate, lo preparó, sirvió un sorbo. «Vamos, negra», le dijo al camión, «que esta vez no manejamos por trabajo, manejamos por vivir». Apretó el acelerador. El camión se lanzó al camino. El viento entraba por la ventanilla. En la radio sonaba un viejo chamamé. Y el mundo, por fin, se sentía en orden. Ramiro miró el retrovisor. No vio nada. Y eso también era bueno. No todo pasado merece seguir detrás. La carretera lo envolvía, lo arrullaba. Cada kilómetro que avanzaba era como si le quitara una capa de culpa. Como si con cada curva nueva soltara un poco más del Ramiro viejo. Pensó en la gente que cruzó en su vida, en los que se quedaron, en los que se fueron, en los que no volvieron, en los que, como Julián, llegaron cuando más los necesitaba, aunque no lo supiera, porque a veces uno cree que va rescatando a otro, y resulta que se está rescatando a sí mismo. Ya no había urgencia, ya no había miedo. Solo una ruta abierta y un viejo tráilero con el alma un poquito más en paz. Y mientras el sol bajaba en el horizonte, tiñendo todo de dorado, Ramiro supo que no necesitaba saber a dónde iba, porque lo que importaba no era el final del camino, sino cómo se llegaba. A veces, las rutas más largas no se miden en kilómetros, sino en decisiones. En cada curva, Ramiro eligió no mirar para otro lado. Eligió escuchar, frenar, proteger, cuando lo más fácil habría sido seguir de largo. Y en ese acto de humanidad, sin aplausos ni testigos, encontró lo que tanto tiempo había buscado, un propósito más grande que él. Porque no siempre salvas a alguien gritando. A veces lo haces manejando en silencio, acompañando, creyendo. Y vos... ¿qué harías si un desconocido te recordara todo lo que alguna vez perdiste? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte, sentir lo que sentiste y seguir compartiendo esta comunidad de almas que vibran con cada historia. Si esta historia tocó algo dentro de vos, compartila. Capaz alguien que la necesita la está esperando. Dale like si alguna parte te sacudió, aunque sea un poquito. Y si querés seguir viajando con nosotros por relatos que mueven, transforman y despiertan, suscríbete al canal. Cada clic es un lugar vacío en la cabina que se llena con vos. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima ruta.